El próximo miércoles 23 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, la Sala del Senado conocerá la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Recordemos que ella presidió la Comisión de Libertad Condicional que en 2016 concedió dicho beneficio al entonces doble homicida Hugo Bustamante, quien desde agosto se encuentra nuevamente en prisión tras ser sindicado como el autor del femicidio del adolescente Ámbar Cornejo. Esta información será entregada por una comisión especial de diputados designada para formalizar y proseguir la acusación, integrada, entre otros, por el diputado Daniel Verdes y la Democracia Cristiana, con quien nos comunicamos de inmediato. Él iba manejando, paró ahí para poder darnos esta entrevista. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por darnos estos minutos. Muy buenos días, encantado de conectarnos para conversar sobre este tema. Efectivamente, yo y el diputado Fuenzalida con el diputado Lonton nos reuniremos con el Senado para explicar las razones que se dieron para presentar esta acusación. En este tema, aquí lo fundamental es que creemos que se ha producido un abandono de deberes al no considerar elementos fundamentales en la aplicación de la ley de libertades condicionales, que tiene como punto central el que el imputado, ¿no es cierto?, el reo, haya cumplido el principio de haberse corregido y haberse rehabilitado. Los elementos estables de esta decisión que maneja esta comisión son, primero, un número de años cumplidos, lo cual es un elemento fijo que no tiene variabilidad, ¿no es cierto? Se cumplen los 10 años y pasan todos, pero el elemento no fijo es el informe de gendarmería y el estudio de la hoja de vida. Nos vemos que al obviar el estudio de gendarmería, se omitió algo fundamental, y con eso, sabiendo que, por ejemplo, se demoraron 2 minutos en aprobar la libertad de Hugo Bustamante y la de otros 788, sumado a otros que vinieron después, implica que el 96% de los reclusos obtuvo esa libertad sin ningún tipo de discriminación, poniendo en libertad entonces a personas que habían cometido graves delitos, homicidios, femicidios, eh, eh, ataques pedofílicos, etcétera, poniendo en riesgo a la población al no aplicar la ley de la misma libertades condicionales, que cambió efectivamente el 2019, porque estamos hablando del 2016, pero aún así, considerando esos elementos, pensamos que no se cumplió con la ley en el fondo. Y bueno, el informe de las víctimas y el otro informe que para nosotros fue central fue el de las relatoras, quienes estiman que habiendo 150 carpetas con toda la información, estas fueron desechadas, las relatoras que se presentaron junto en la Comisión de Libertades Condicionales. Diputado Verdes, entonces el notable abandono de deberes se va de alguna manera relacionado con lo que usted nos comentaba, de que finalmente el informe de Gendarmería no se tomó en consideración para otorgar o no la libertad condicional, y este otro informe que usted nos comenta de las relatoras que tampoco se habría tomado en consideración. Por ahí entonces se establece la figura del notable abandono de deberes por no revisar estos temas tan importantes para otorgar libertades condicionales. Ese es nuestro planteamiento. Debo señalar que nuestro diputado que estuvo en la comisión que hizo el informe, Gabriel Asensio, partió con una postura contraria, digamos, cercana al derecho, ¿no es cierto?, del rechazo. Pero después, justamente de conocer sobre todo el informe de las relatoras y de las víctimas, cambió a una abstención y finalmente en sala votó a favor de la acusación. Es decir, yo creo que es importante el paso que estamos dando con los diputados que mencionamos, Fuenzalida y Lonton, porque ya se vio que en una comisión cambiaron cuando conocieron los antecedentes. Es cierto de que la ministra tiene muchas cosas buenas que ha hecho, muchos fallos que son apoyados por muchas personas, pero aquí en este caso no tenemos ninguna duda de que se incurrió en notable abandono de deberes.
Diputado, y en esta misma línea, en lo que usted nos comenta de cambiar la opinión frente a una acusación constitucional, había tenido la oportunidad también de conversar con otros parlamentarios sobre este tema y muchos llegaron a la convicción de que quizás en esta oportunidad no se actuó bajo un convencimiento político, sino que muchos incluso, como nos comentaba usted, el diputado Asensio, cambiaron de opinión para precisamente por conocer los antecedentes que se dieron tanto en la comisión que analizó como también los argumentos que se dieron en la sala. O sea, los argumentos de todas maneras fueron lo suficientemente contundentes para que se declarara admisible esta acusación en la sala. Efectivamente, por eso es que el paso que nosotros damos ahora, primero sabemos que el Senado tiene una mirada más jurídica y actúa como juez. En el caso de nosotros tenemos una mirada política también. Eh, yo creo que aquí el eje de esta acusación es justamente jurídico. ¿Ah? Eh, la letra de la ley dice claramente que la Comisión de Libertades Condicionales la entregará, y ahí tuvo el tema de que si era un beneficio o un derecho. Eh, y finalmente el 2019 quedó claro que era un beneficio, que se podía optar a eso. Pero claramente dice que al menos el recurso tiene que estar corregido y rehabilitado. Ningún elemento de los que tenía la gendarmería, ni el informe psiquiátrico, psicológico del 2005, jamás mostró que había algún tipo de rehabilitación. Incluso eso quedó expuesto ante la opinión pública cuando en la entrevista de Carlos Pinto, ¿no es cierto?, en Televisión Nacional, muestra que evidentemente este psicópata desalmado no tenía ninguna corrección, lo cual es prácticamente imposible. Eh, en su mente siempre iban a aparecer este tipo de acciones como normales, como correctas o posibles. Por eso es que el riesgo a lo que se sometió la población al liberar a este psicópata fue y pasó lo que efectivamente tenía que pasar, que volvió a actuar y volvió a delinquir y a cometer las atrocidades que estaba acostumbrado a hacer. Diputado Daniel Verdesi, ¿qué le parece a usted esta defensa esperable, por lo demás quizás corporativa por parte del Poder Judicial, que incluso llega a hablar de intromisión de poderes? Bueno, efectivamente es totalmente inadecuado eso, ya que la Constitución y las leyes establece los pasos que se dan para una acusación constitucional, con una cuestión previa que tiene que ser aprobada, con un tema de fondo en la Cámara de Diputados y finalmente el Senado, quien actúa como juez, donde incluso tienen todas las normas de juez, ellos no pueden opinar antes, no pueden recibir presiones y votan en conciencia y fundamentalmente basado en derecho. Yo creo que no es adecuado lo que dice la vocera de la Corte Suprema y pienso que la intromisión es al revés. Nosotros debemos actuar de acuerdo a la ley y eso es lo que estamos haciendo. Efectivamente, si el Senado rechaza por una convicción jurídica, nosotros tenemos que asumir ello, pero efectivamente aquí se está cumpliendo con la ley. Diputado Daniel Verdesi, y aquí el otro argumento que también se esgrimió en la presentación de esta acusación constitucional que tiene que ver con que esta era una comisión de libertades condicionales solamente presidida por la jueza Silvana Donoso y que aquí había otros jueces también entrometidos en la decisión y que tomaron la decisión final también al igual que la jueza. ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, es evidente que ese argumento es bastante débil porque obviamente es una autoridad que está sobre los jueces, por lo tanto hay una relación jerárquica. Las propias relatoras, quienes señalaron de que a pesar de sus informes, 150 carpetas que no fueron revisadas, la decisión la toma la que es la superior jerárquica, que es la ministra. Y por otra parte, la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para fiscalizar a los jueces, solamente a los ministros de Corte de Apelaciones y ministros de la Corte Suprema. Por lo tanto, no es válido ese argumento de que era una comisión, ya que el que preside esa comisión era la ministra Silvana Donoso, quien tomó las decisiones por una política que es diferente a la anterior y a la posterior, y es diferente al resto del país. 96% de liberaciones versus el 16% del resto del país y de otros periodos de funcionamiento de la misma comisión. Diputado Verdesi, yo le quiero preguntar por su zona, por su distrito, el 6, en la región de Valparaíso, que incluye precisamente la comuna de Villa Alemana, lugar donde acontecieron estos lamentables hechos, la muerte de Ámbar Cornejo. Vimos hace algunas semanas un funeral masivo, triste, lleno de dolor,
la pequeña Ámbar, de la joven Ámbar, pero también hemos visto nuevos antecedentes de cómo incluso personas que vivían con Ámbar fueron detenidas por almacenamiento de pornografía infantil, que habían antecedentes también de que la misma Ámbar había escrito en un libro de conserjería de su edificio que Hugo Bustamante no entrara a su departamento, y así suma y sigue. ¿Cómo ve usted el ambiente en su comuna, en sus vecinos, tras estos tristes hechos? Bueno, yo efectivamente soy de Villa Alemana, yo viví en Villa Alemana, estudié en el Liceo de Villa Alemana 6 años, ¿ah? Conozco profundamente la comuna, conozco la calle Covadonga donde vivía Ámbar, donde vivía, digamos, finalmente Hugo Bustamante cuando volvió. Así que para mí es mi comuna y tengo que decir de que el dolor que existía y que existe en la comuna por esta situación y la indignación que existe por esta suerte de irresponsabilidad jurídica en que se incurrió al liberar a alguien que no había cumplido, imagínense, estaba condenado a 27 años, sale a los 10 años prácticamente sin ninguna objeción, es algo que señala una terrible injusticia que se comete contra la sociedad entera. Por lo tanto, efectivamente yo me hago cargo de eso y como diputado de la zona tengo que representar el sentir de mi comunidad. Diputado, finalmente, en cuanto a lo que pueda ocurrir la próxima semana ya en el Senado, ¿cómo ve usted la posibilidad de que esto finalmente ocurra y que la jueza Silvana Donoso sea acusada constitucionalmente? Sabemos que hay votos a favor, votos en contra, pero ¿cómo usted ve este resultado? ¿Cómo lo vaticina? Yo tengo confianza en que los argumentos que vamos a presentar van a ser considerados al margen de todo tipo de presiones. Entiendo que el tema es jurídico y que probablemente en ese sentido la calidad de la presentación que hagamos va a influir más que por criterios generales o políticos de la fortaleza jurídica de la presentación, pero de que esto va a marcar un precedente, lo va a marcar y nunca más en Chile debe ocurrir una situación como esa en la cual un psicópata desalmado que no ha cumplido su pena salga liberado por una mal análisis de la ley de lo que es la Comisión de Libertades Condicionales, que debe existir. Nadie está en contra de ese beneficio, que debe ocurrir en muchos casos de personas que sí cumplen con los requisitos, pero que en este caso de ninguna manera lo cumplía y eso debe ser sancionado. Muy bien, pues diputado Daniel Verdesi, le agradecemos enormemente por el contacto, por hablar de este tema y estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir el próximo 23 de septiembre en el Senado, donde ustedes junto al diputado Lonton y el diputado Fuenzalía expondrán todos estos antecedentes hacia sus colegas parlamentarios del Senado. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ti y gracias por la entrevista. Gracias. Era el diputado Daniel Verdesi, uno de los integrantes de la comisión que entregará la información de acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso en el Senado.